y creo que estaba bien explicado para que lo entiendan bien. Porque no, hay muchos que no lo han hecho como tenía que hacerse. En cambio, otros sí lo han cumplido como tenía que hacerse, han dibujado por separado las partes del sistema respiratorio, lo han recortado, me han mandado la foto y después me han mandado otra foto donde ya estaba unido todas las partes del sistema respiratorio. En cambio, unos me han mandado el dibujo del sistema respiratorio con sus flechitas, indicándome las partes, y el trabajo no era eso. No sé qué está pasando, chicos. Y mire, se ha quedado bien claro que vamos a dar el plazo de las tareas una semana, prácticamente. De hoy día miércoles hasta el próximo martes va a ser la tarea. Pero sin embargo, ¿con qué fin? ¿Con qué fin es eso? De tanto el plazo para darles tanto. Para que cumplan las tareas, para que tengan más tiempo, ¿no? Pero entonces tienen que cumplirlas como debe ser. Si tienen una semana, entonces tienen que cumplirlas como deben ser. Si no saben, si tienen dudas, pregunten. Pregunten a sus compañeros, pregúntenme a mí, ¿no? Para eso tenemos el grupo de WhatsApp. Me pueden preguntar si tienen alguna duda. Entonces, eso no va a ser, eso no, si el trabajo está presentado de otra manera, como no está indicado, entonces simplemente ese trabajo no va a tener nota, ¿no? Y eso les perjudica a ustedes, ¿ah, chicos? No sé por qué, no sé qué ha pasado de verdad. ¿Ya? A ver cuántos tenemos ya. Estamos 41. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, Miss. Ya. Sí. Bueno, espero que estamos ahorita con 41 alumnos. Buenos días con todos los alumnos. En este día tan friolento, de verdad, está muy apagado, muy frío, se siente mucho, no sé, como que si fuese muy, muy triste el día. Pero vamos a empezar nuestro día de hoy eh, esperando que este día nos vaya mucho mejor, ¿no? Y como siempre les digo, agradezcamos a Dios por un día más que nos da, por este día que nos vaya mucho mejor, que cuide a nuestra familia, a nuestros papás, a nuestros hijos, a toda nuestra familia. Cuídense mucho ustedes también, chicos, en sus casas, cuiden a sus familias. Entonces, la semana pasada, como ustedes saben, hemos estudiado lo que es el sistema respiratorio. ¿Se acuerda? ¿No es cierto? Lo que es las vías Sí. respiratorias altas, las vías respiratorias inferiores. Entonces, hemos hecho todo lo que es las vías respiratorias superiores, ¿no? Todo lo que es la nariz, ¿no? La laringe, la faringe, hasta la tráquea, y los bronquios. Entonces, al día de hoy vamos a estudiar lo que es los pulmones, propiamente dichos, los pulmones, y cómo es que dentro de los pulmones se produce el intercambio de gases, ¿no? Se produce el intercambio del oxígeno y el anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, en los pulmones es donde se produce en sí la respiración. Entonces, ese proceso que nosotros de respirar se produce dentro de los pulmones. Es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, yo les he preparado un video, como siempre, ¿ya? Que lo vamos a ver en este momento, antes de la clase, para que después ya pasemos a explicarles, ¿ya? Espero que todos estén atentos, por favor. Pongan mucha atención. Si se dan cuenta, no podemos estar en contacto directo, ¿no? Que sería lo ideal para repasar, para explicarlo mejor, para de repente que ustedes me lo expongan, ustedes me lo señalen, ustedes me pregunten. Entonces tenemos que aprovechar al máximo lo que estamos ahorita, lo que tenemos a la mano, ¿no? Que es nuestra clase
virtual y también ustedes que investiguen en sus casas. Ya, entonces vamos a ver un videíto para después pasar a nuestra clase. ¿Ya, chicos? Ok, Miss. El sistema respiratorio. El intercambio de gases ocurre en la respiración es esencial para lograr la oxidación completa de los alimentos y obtener energía para el resto de los procesos corporales. Esta es la principal función del sistema respiratorio, el cual está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Estos últimos, en particular, son los responsables del intercambio gaseoso y de la eliminación de sustancias tóxicas y patógenas que incorporamos del ambiente. Los pulmones son órganos pares que se ubican en la caja torácica, protegidos por las costillas y separados de estas mediante una pleura o capa de tejido conectivo. Están compuestos básicamente por unas pequeñas estructuras en forma de sacos, llamadas alveolos, que les confieren una gran superficie de intercambio a los pulmones y establecen una estrecha relación con los capilares sanguíneos. Por su parte, el diafragma es un músculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad hasta unos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. Durante la respiración, el aire penetra por las fosas nasales y sufre un proceso de acondicionamiento, mediante el cual es calentado, humedecido y filtrado, pasando de la faringe a la laringe y de esta a la tráquea, la cual se dilata permitiendo el paso del aire hacia los bronquios. Estos pequeños tubos se ramifican en otros cada vez más finos que desembocan en los alvéolos pulmonares, donde finalmente sucede el intercambio de gases. Los alvéolos son pequeñas bolsas de aire ubicadas en la parte terminal y más pequeña de los pulmones, los bronquiolos. A su vez, estos sacos de aire se encargan del intercambio de gases dentro de los pulmones. Sin embargo, para entender mejor su función, es importante comprender su estructura, puesto que la función de los alvéolos está intrínsecamente ligada a ella. En nuestros pulmones existen aproximadamente 200 millones de alvéolos al nacer, pero en la edad adulta este número puede ascender hasta los 400 millones, lo que se traduce en una superficie respiratoria de más de 200 metros cuadrados. El diámetro de los alvéolos suele comprenderse entre las 200 y 300 micras, algo más de 2 veces el espesor de un cabello humano. Asimismo, dos componentes principales de estos sacos son el colágeno y las fibras elásticas, lo que permite que durante la exhalación los tejidos entren en funcionamiento. El oxígeno proveniente del aire pasa de los alvéolos a la sangre presente en los capilares, los cuales lo transportarán hasta el corazón. Este es el encargado de bombear la sangre oxigenada a todas las células del cuerpo y a su vez bombear la sangre cargada de dióxido de carbono hacia los pulmones de nuevo, para finalmente ser expulsadas durante la expiración al exterior. En la actualidad, este proceso tan importante está siendo afectado por nuestros propios hábitos y desarrollo tecnológico. La contaminación ambiental provocada por la liberación de gases tóxicos de las fábricas y medios de transporte a la atmósfera está provocando un aumento en la incidencia de numerosas enfermedades respiratorias, el sufrimiento de nuevas afecciones e incluso cambios en la morfología de los pulmones, los cuales llegan a presentar tejido cicatrizado y manchas negras debido a los productos tóxicos inhalados. Sin embargo, es sin duda el tabaquismo el principal flagelo para los pulmones del ser humano moderno. Cada día existen más fumadores y cada día nos hallamos más expuestos al humo extremadamente nocivo de los cigarrillos, de manera directa o pasiva. Ya seas un fumador activo o pasivo, debes saber que el humo de cigarrillos y tabacos contiene no solamente nicotina, sino también aminas heterocíclicas que pueden dañar el ADN de las células del tejido pulmonar. Esto, unido a la inflamación que provoca,
Favorece la aparición y proliferación de células cancerígenas, así como el desarrollo de vasos sanguíneos que alimentarán el tumor. Evitando fumar, disminuirás en un 80% las probabilidades de que sufras cáncer de pulmón, boca, garganta y esófago, así como numerosas enfermedades respiratorias. Cuida tus pulmones, realizando ejercicios de respiración. Aléjate de sustancias químicas nocivas e incrementa tu consumo de frutas y vegetales. Correr, nadar y montar bicicleta te ayudarán a fortalecer tus músculos y desarrollar la capacidad pulmonar. Rodéate de aire puro y respira profundamente. Tus pulmones te lo agradecerán. Recuerda que la vida siempre es mejor con salud. A ver, chicos, ¿qué les ha parecido este video? A ver. A ver, chicos. A ver, ¿quién me puede tener un comentario? ¿Nadie? Miss, en el video nos dice cómo se efectúa la respiración y nos da consejos de cómo poder tener un buen y nos da también consejos de qué cosas no debemos hacer, no debemos fumar, como dice en el video, porque es algo malo para nuestros pulmones. Muy bien, ¿tú eres Maribel? Sí. Ya. A ver, ¿alguien más que me pueda...? Miss también nos dice que son el principal factor del sistema respiratorio y también es un intercambio gaseoso. También dice que son órganos pares. También nos habla sobre los alveolos, que son pequeñas bolsas dentro de los pulmones. Habla también sobre dicen 200 millones de alveolos hay en los pulmones, hasta 400 millones. También nos aconseja, ¿no? Que nos dice que debemos de consumir el cigarro y otros así productos tóxicos que nos dañan los pulmones. Ya, está También bien. nos dice que nos puede malograr, si consumimos eso, nos puede malograr el ADN y nos puede dar cáncer de pulmones, boca, garganta. Y debemos consumir frutas, vegetales y correr, andar, hacer ejercicios físicos y andar por donde hay aire puro. Ya, tú eres Alisandro, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Muy bien, Alisandro. Y a ver, ¿quién me puede decir en dónde se realiza el intercambio de gases? ¿Dónde se intercambia el oxígeno con el CO2? En el alveolo. ¿Quién me está respondiendo? Yo, Miss Anayeli. Anayeli. Sí, Miss. El intercambio de gases se origina en el alveolo. Ya, muy bien. Perfecto. Excelente, chicos. ¿Ya? Muy bien. Me gustaría que todos intervengan, escucharlos a todos, pero el tiempo nos apremia. ¿Ya? Pero muy buena la idea. O sea, todos ya tienen el concepto, ¿no? Entonces, yo les voy a reforzar un poco lo que hemos visto. Vamos a ir avanzando y vamos a ir también conversando. ¿Les parece? Sí, Miss. Ya, entonces vamos a empezar. Al último vamos a dar un pequeño, quiero darles unas pequeñas pautas sobre lo que es su portafolio de trabajo o su carpeta de trabajo, porque si ustedes ya saben, a fin de mes de este mes vamos a tener el primer examen, ¿ya? Entonces, también voy a revisar sus carpetas de trabajo y sus cuadernos donde están haciendo sus resúmenes. Entonces, yo no quiero que a última hora se pongan a hacer sus trabajos, se pongan y todo salga mal, todo salga feo, no. Entonces, con tiempo, ya se supone que hasta ahora, cada clase hecha, ustedes tienen que hacer su resumen en su cuaderno, ¿no es cierto?
su resumen, ¿ah? Yo no quiero que se copien las diapositivas, ni que las impriman, ni que las peguen en el cuaderno, no. Quiero resumen a mano. Y bien claro también, yo les he dicho, todos los trabajos que se les deja, las infografías, las monografías, los dibujos, los diagramas, todos los mapas conceptuales, todo eso tiene que hacerse a mano. Por favor. No, si de repente a veces ustedes mismos están jugando al teléfono malogrado, le preguntan a un compañero, les dice de una manera que no es la correcta, al final ustedes van a tener la nota mala, ¿no? Entonces no es así. Si tienen dudas, pregunten preferible a mí, ¿no? Y yo les voy a responder para que no cometan ningún error, ¿ya? Entonces, vamos a empezar de una vez. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a hacer el tema de los pulmones, ¿no? Y dentro de ese tema vamos a tocar lo que es la fisiología de la respiración, o sea, cómo es que se produce la respiración, cómo es que nosotros respiramos, cómo es que nosotros hacemos la acción de respirar, qué es lo que sucede cuando nosotros inhalamos y cuando nosotros exhalamos, ¿no? ¿Qué sucede cuando el oxígeno entra a mis pulmones, ¿no? Y qué sucede en el interior. Entonces es lo que hoy día vamos a estudiar. Ya, entonces, para empezar, vamos a estudiar lo que son los pulmones. Vamos a ver su anatomía. Ya, dice que están ubicados dentro del tórax. Ya, están separados de la cavidad abdominal por el diafragma. Ya hemos visto en el video qué es el diafragma. Es el músculo que se encuentra debajo de los pulmones, separando de la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Entonces, ahí se encuentra el diafragma. Y entre ellos, entre los dos pulmones, se va a encontrar el mediastino. Ya también la semana pasada estuvimos que era el mediastino, ¿no? Que es un compartimiento anatómico que se encuentra en el centro del tórax, ¿no? Este es el mediastino, es un compartimiento que está en el centro del tórax, ¿no? Entonces, que por delante del mediastino está el esternón, por los costados están los pulmones, por la parte posterior se encuentra las vértebras. Entonces, este es como un compartimiento. El mediastino no es un órgano, no es, digamos, algo físico, ¿no? El mediastino es como un sitio, ¿no? Un sitio, un lugar. Ese lugar, ese compartimiento es el que se encuentra en el medio, ¿ya? En el medio del tórax. Entonces, justamente ahí en el medio de los pulmones se va a encontrar el mediastino. ¿Ya? El peso de los pulmones en el adulto es de 600 gramos el pulmón derecho y de 500 gramos el pulmón izquierdo. Entonces estamos viendo que el pulmón derecho es más grande que el pulmón izquierdo. Entre los dos pulmones pesan alrededor de 1100 gramos, o sea, 1 kilo con 100 gramos más, ¿no es cierto? Ese es el peso de los pulmones. En cuanto al feto, a un feto a término, o sea, a un recién nacido que ya es a término, que ya está, digamos, a punto para nacer, su peso es de 65 gramos, ¿ya? Y cuando ya este bebé, este recién nacido nace, este feto nace, y ustedes saben cuando los bebés nacen, empiezan a llorar, ¿no es cierto? Lloran y entonces empiezan ya a introducir el oxígeno y ahí es donde ya sus pulmones empiezan a funcionar, empiezan a respirar por ellos solos. Entonces, una vez que ya se establece la respiración en el recién nacido, sus pulmones pesan 90 gramos. ¿No? Entonces, es la diferencia de ahí cuando un bebé, todavía está, digamos, en la barriga de su mamá, pesa 65, pero una vez que este bebé nace y empieza su respiración propiamente en el niño, en el bebé, ya pesa 90 gramos.
En cuanto al color, en el feto, que no ha respirado todavía, que sus pulmones no han funcionado todavía, es de color rojo oscuro. En un recién nacido, o sea que ya salió, ya nació y ya empezó a ventilar sus pulmones, es color rosado, y en un adulto es blanco grisáceo, ¿no? Entonces nosotros, en un adulto es un blanco grisáceo. Su consistencia y su elasticidad son blandos y son muy elásticos, ¿no? Entonces un pulmón es como si fuese un, digamos, como una masita, ¿no? Como un corcho, digamos así, ¿no? Que es muy blando y también es muy elástico, que se estira prácticamente. Su forma de los pulmones es en forma cónica, o sea, que tienen forma de cono, con la base en la parte inferior, ¿no? Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, acá vamos en esta figura, podemos ver el diafragma, que está como separando lo que son los pulmones, la cavidad torácica con la cavidad abdominal. Entonces decíamos que la forma de los pulmones es en forma cónica, con la base en la parte inferior, ¿no? Tienen una cara externa, está para afuera, hemos dicho, la cara externa es para afuera, la cara interna es lo que está dentro del pulmón, el borde anterior, estos son los bordes anterior, lo que está delante, es el anterior, y el borde posterior es el borde que está detrás, ¿no? En la parte de atrás del pulmón. En cuanto al pulmón izquierdo, ya acá, este es el pulmón izquierdo, presenta una cisura oblicua, ¿no? Como una separación. Presenta una cisura oblicua que va a dividir el pulmón en dos lóbulos, en el lóbulo superior izquierdo y en el lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Acá presenta como una separación, ¿no? Que lo divide en dos. Y en el lóbulo derecho, en el pulmón derecho, perdón, en el pulmón derecho presenta tres fisuras, ¿no? Que ustedes están viendo acá. Una es oblicua y la otra es horizontal, ¿no? Que lo divide el pulmón lo divide en el lóbulo superior derecho, lóbulo medio y el lóbulo inferior, ¿no? Entonces, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2. No se olviden eso, chicos. Este es más o menos un aspecto, este es un pulmón de un cordero, ¿no? Entonces, más o menos para que la idea que cómo es un pulmón. Y acá, ustedes están viendo, este es digamos, el árbol bronquial que continúa de los bronquios, ¿no? Los bronquios, los bronquiolos, primarios, secundarios, ¿no? Y hasta que llegue a lo más infinito, lo más chiquitito, que es el alveolo pulmonar. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? No, Miss. No, Miss. No, Miss. No, Miss. Ya, entonces ya hemos No, visto... Miss. Ya, chicos, entonces ya hemos visto lo que son los pulmones, ¿no? Dónde están ubicados, cuánto pesan, de qué color son, de qué forma tienen. Ya hemos cómo se divide el pulmón izquierdo, el pulmón derecho, ya hemos visto eso. Entonces ahora vamos a ver las pleuras. La pleura es una membrana que recubre a los pulmones, ¿no? Es como una telita muy delgadita que recubre a los pulmones. Entonces, esta membrana es doble es de 2. O sea, hay una por encima y otra más en la parte más interna. La membrana, la pleura, que se encuentra para el lado externo, para afuera, mejor dicho, ese se llama la pleura parietal, ¿ya?
Y la pleura que está en la parte interna se llama la pleura visceral. Entre estas dos pleuras, ¿no? Entre estas dos membranas, entonces es una membrana que está en la parte externa del pulmón y hay otra que está por detrás. En medio de las dos pleuras hay un líquido que se llama el líquido pleural, que es como un lubricante. ¿Ya? Entonces, de ahí de los pulmones, vamos a ver cómo internamente en el pulmón vamos a ver que ingresan los bronquios, ¿no? ¿Se acuerdan la vez pasada que hemos hecho en el sistema respiratorio? Hicimos de la tráquea, continuaban, ¿se acuerdan? Los bronquios, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a hacer, ahí empieza la división de los bronquios, ¿no es cierto? Porque vamos a ver que a nivel de la carina, ¿se acuerdan que dijimos que la carina era la última porción de la tráquea donde se bifurcaba, ¿no es cierto? Y empezaban a hacer lo que eran los bronquios, ¿ya? Entonces aquí es donde se empieza el tronco, empiezan primero. Por favor, chicos, apaguen sus micrófonos. Entonces, vamos a ver que les decía que a nivel de la carina, ¿no? Que es la última porción de la tráquea, se bifurca, ¿no? En dos. En el bronquio primario derecho y en el bronquio el derecho y el izquierdo, ¿ya? Entonces, ahí empezamos. Nos quedamos en la tráquea y entonces ahí empieza la bifurcación de los bronquios, ¿no? Entonces acá los bronquios principales, como dijimos, el bronquio primario derecho, este es el derecho, tiene una longitud aproximada de 2,5 centímetros. O sea, si ustedes agarran su regla, ¿no? Su regla y se ponen a medir, es simplemente chiquito, ¿no? Entonces la bifurcación va a ser pequeñita, ¿ya? Pero ya es el más ancho, su conducto, el ancho, la luz del bronquio va a ser más ancha. Este es el más ancho, pero es más corto, más pequeño, ¿no? En cambio, el lado izquierdo, por ejemplo, es más largo y este posee una longitud de 5 centímetros. Entonces, prácticamente, el bronquio derecho es 2,5 y el izquierdo va a ser el doble, ¿no? Pero sin embargo es más delgado. Y el izquierdo es más delgado y el derecho es más ancho, pero es más corto también. Entonces, esos son los bronquios principales, o sea, son las bases, ¿no? Las primeras bifurcaciones que hay. ¿Ya? Después dice que cada bronquio primario, ¿no? Que ya hemos visto, después cada bronquio primario se divide en bronquios secundarios, ¿no? Entonces ustedes han visto que los bronquios son como unas ramas de unos árboles. Entonces sale una ramita, de esa ramita salen otros, y entonces empiezan a hacer todo una rama grande, ¿no? Igualito es esto, ¿no? Los bronquios lobares, dice que cada bronquio primario, entonces el derecho y el izquierdo, empiezan a dividirse en otros bronquios secundarios. Entonces empiezan a hacerse otras ramificaciones, otras bifurcaciones. ¿Bien? Estos se llaman bronquios lobares, ¿no? Entonces, hay 2 en el pulmón izquierdo, dice, y 3 en el derecho. Entonces, acá empiezan otra vez a dividirse, a separarse otra vez, ¿ya? Los bronquios. Igual, ¿no? Acá los bronquios segmentarios o secundarios, entonces, son iguales. Tienen su composición, son de cartílago, y acá también son igualitos, ¿no? Hasta los bronquios secundarios todavía mantienen la misma composición del bronquio primario. Pero de ahí para allá los bronquios terciarios ya no tienen cartílago, ¿no? Son simplemente músculo liso, son simplemente mucosa, nada más.
Entonces, en esta figura estamos viendo más claro, por ejemplo, los bronquios primarios, ¿no? Que hemos visto. Después de ahí empieza a dividirse los bronquios secundarios, ¿no es cierto? En el bronquio izquierdo hemos dicho que tiene dos, y en el derecho tiene 3. En izquierdo tiene 2 divisiones y en el izquierdo tiene 3. Entonces, de aquí empieza el bronquio terciario. De ahí, una vez que sigue dividiéndose, sigue el bronquiolo, ¿no? De ahí el bronquiolo, sigue el bronquiolo terminal. Y lo último que ya es la última bifurcación, el final de todas esas divisiones, va a ser el alveolo, ¿no? Entonces, los bronquiolos, que hemos dicho, ya los hemos visto acá, los bronquiolos, ¿no? Que son los que vienen después de los bronquios, los primarios, los secundarios, los terciarios, son los bronquiolos. Entonces dice que los bronquios se ramifican en bronquiolos y a su vez estos se ramifican numerosas veces más, ¿no? Hasta llegar a los bronquiolos terminales, como les digo. Dice que digamos, los bronquiolos terminales se subdividen en ramas llamadas bronquiolos respiratorios. Eso es ya para llegar a lo último, ¿no es cierto? Que a su vez se dividen en varias, según dicen estudios que las divisiones que ocurren desde los bronquios, desde los bronquiolos primarios, secundarios, son como 25 veces, 25 ramificaciones que tienen, ¿no? Sale una, de ahí se divide, sale otra, sigue dividiéndose y sigue dividiéndose. Entonces, hasta que llegan a los alveolos, donde los alveolos son como unos pequeños saquitos, ustedes han visto, parecen como unos racimos, ¿no? Entonces, donde tienen una entrada en común, como que tuviesen digamos, ¿qué se llama? Una abertura, ¿no? En común. Un solo ingreso y alrededor están toditos los saquitos, ¿no? Todas como unas uvitas, como un racimo de uvas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo el bronquio, ¿no? Como ustedes ven, se divide, después ya sigue el bronquiolo, y después siguen los sacos, el alveolo, que son estos, ¿no? Que son como una serie de pelotitas, que ya es lo último. Acá también podemos ver, por ejemplo, este es un bronquiolo, digamos, y ustedes pueden ver que se sigue dividiendo, dividiendo, hasta que se hace lo más chiquitito, ¿no? Donde ya la parte, la más gruesa, digamos así, tiene cartílago, ¿no? Hasta que ya en lo último ya no hay cartílago, ¿no? En lo último ya no hay cartílago, es simplemente mucosa, como les digo, ¿no? Es un tejido epitelial. Aquí también podemos ver cómo se viene dividiendo y cómo es que se presentan los alveolos pulmonares. Como les decía, desde la tráquea hasta los conductos, hasta llegar al alveolo, se presentan como 25 ramificaciones, ¿no? Imagínense. Entonces, es de que se divide y se sigue dividiendo y se sigue dividiendo, prácticamente, y en cada puntita de estas ramificaciones, en cada puntito de esto, cada fin, ahí encontramos lo que son los alveolos pulmonares. ¿Alguna pregunta acá, chicas? No, Miss. A ver, alguien que quiera. Dime. No, ¿Y sabe por qué se divide? Miss. ¿Por qué se divide hasta? ¿Por qué llega a dividirse tanto? Si de una ramificación se pasa a otra y se aumenta todavía a 25 así. O sea, ¿cuál es la consistencia? ¿Por qué se tiene que dividir tanto? No, mira, ¿sabes qué? Eso, digamos, anatómicamente, ¿no? Digamos, científicamente, no hay una explicación, ¿no? Pero si tú te pones a... Yo he estado... yo me pongo, cuando yo les hago las clases a ustedes, yo les preparo, yo reviso, veo videos, ¿no? Leo, de repente muchos otros
varios textos, ¿no? Del internet, a ver qué hay de nuevo en uno, qué hay de nuevo en otro, ¿no? Y yo encontré un video, ¿no? Que era que donde decía que digamos, es ¿cómo decía? Que era una maravilla, ¿no? Nuestro cuerpo humano, nuestra naturaleza, o sea, así tal cual como somos como una maravilla, ¿ya? O sea, porque hay muchas cosas que nosotros decimos, ¿por qué es así, no? ¿Por qué es así? ¿Por qué se divide? ¿Por qué respiro? ¿Por qué yo camino así, no camino de 2 pies y no camino de 4? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es cierto? Hay muchas cosas que nosotros nos preguntamos por qué, ¿no? Pero dice que nosotros somos o sea, es nuestra naturaleza. Nosotros somos así, somos creados así, ¿no? Entonces, a veces, el por qué, no tenemos una respuesta. Simplemente nosotros somos creados, somos unos seres que tenemos una naturaleza propia, y nuestra naturaleza es así, ¿no? Así que tenemos que tener 2 ojos, una nariz, una boca, manos, pies, eso es nuestra naturaleza, ¿no? Cada ser en esta vida, cada ser vivo en esta vida, tiene su naturaleza propia, ¿no? Cada especie tiene su naturaleza, ¿no? Digamos, el perro, esa es su especie, ¿no? De perro, habrá varias razas, pero al final esa es la raza, esa es su especie, ¿no es cierto? Entonces, nosotros somos esta especie, nuestra especie humana es así, ¿ya? Entonces, no podemos decir por qué se divide así, por qué se divide, por qué, ¿no? Es nuestra naturaleza, ya que nosotros somos formados así, ¿no? Entonces, los seres, los científicos, ¿no es cierto?, han estudiado, los médicos, han estudiado a nuestra especie, al ser humano, ¿no? Tal cual somos. Así como nosotros somos, han estudiado, digamos, cuáles son las enfermedades del pulmón, digamos, ¿no? ¿Por qué hay cáncer? ¿Por qué hay, digamos, te da el ataque cardíaco? ¿No? Entonces son cosas que ya estudian, pero ya el ser humano ya está conformado tal cual es su especie, su naturaleza. ¿Ya? Gracias, Miss. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? Pequeña pregunta. Yo tengo una pregunta. A ver, Yo dígame. también. Dígame, a ver, Arlet, Una pregunta, sí, una dime. pregunta. ¿El peso del pulmón de una mujer y de un hombre es igual o cuánto pesa cada uno? No, mira, ¿O su volumen? varía un poco. Ustedes saben que de todas maneras los varones, ¿no? Los varones son más, por lo general son más desarrollados que las mujeres, ¿no? Por lo general. El hecho de que, digamos, de que yo tenga una contextura gruesa, no significa que también mi pulmón vaya a ser más grande, ¿no? Entonces, los pesos que yo les he dado son pesos aproximados, ¿no? No quiere decir exactos. No quiere decir que sean tal cual 1100 gramos y ya está. No, es un promedio, ¿no? Entonces, también hay enfermedades de los pulmones, ¿no? Donde los pulmones se van a aumentar de peso, ¿no? Van a ser de forma más grande. Entonces, ya es algo anormal. Entonces, es una patología. ¿Ya? Ya, Miss. A ver, ¿seguimos, chicos? ¿Ya? Vamos a seguir, ¿ya? Vamos a hacer unas cuantas enfermedades del pulmón, las más significativas, las enfermedades del pulmón que son las más, digamos, comunes, ¿ya? Y ustedes más adelante, pues ya en el siguiente año van a estudiar con mucha mayor profundidad. Dice que a veces, por ejemplo, las enfermedades del pulmón pueden ser hereditarias, ¿no? O desde nacimiento. Puede ser, ¿no? Es un factor. A veces hay personas que ya pueden nacer con algún problema en el pulmón
O por lo general también a veces son, las causas son que se adquieren, ¿no? Se adquieren mientras en el medio ambiente, por lo general, por la inhalación de gases, por el humo, por el polvo y las sustancias químicas, ¿no? A veces también hay lesiones pulmonares, digamos un accidente de tránsito. Entonces son varias causas que pueden provocar diferentes patologías del pulmón. Pero vamos a ver las más importantes. La neumonía. ¿No? La neumonía es una enfermedad de pulmón muy común en nuestro medio, ¿ya? Sobre todo ahora, ¿no? Ahora en tiempo de invierno. ¿Y quiénes son los más afectados? Por ejemplo, los niños, ¿no? y los de la tercera edad, los abuelitos. Entonces debemos de cuidarnos. Dice que la neumonía es una enfermedad del sistema respiratorio que consiste en la inflamación de los espacios alveolares de los pulmones, ¿no? Entonces ya ustedes en su cabeza acuérdense cuáles son los espacios alveolares, ¿no es cierto? Entonces ya, la neumonía es una inflamación de los alveolos. Ya yo en mi cabeza, yo ya estoy pensando cuál es mi tráquea, mis bronquios, mis pulmones. Dentro de mis pulmones ya está el bronquiolo primario, el secundario, ¿no? Las bifurcaciones, hasta que llegue al alveolo. Entonces, cuando ese alveolo se inflama, eso es la neumonía, ¿ya? Dice que los alveolos se irritan, se inflaman y se llenan de líquido y de material infeccioso, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, a veces cuando nosotros, y no se puede respirar, porque los alveolos están congestionados, ¿no? Están congestionados de líquido, de este material. Entonces, por eso es que a veces las personas no pueden respirar o les causa mucho dolor el hecho de respirar. La neumonía dice que puede ser una enfermedad grave si no se detecta a tiempo y también te puede ser mortal, o sea, puedes morir si no te cuidas, ¿no? Si no te tratas, ¿no? Como les digo, más que todo afecta a las personas de la tercera edad. Sus causas pueden ser por múltiples bacterias, puede ser por hongos, puede ser por virus, ¿no? Que haya ingresado uno de estos microorganismos y nos va a provocar una neumonía. En cuanto al tratamiento de la neumonía, lo principal es la oxigenoterapia, ¿no? Como hemos dicho, la neumonía es la inflamación de los alveolos pulmonares y estos alveolos se inflaman y se llenan de líquido, lo cual provoca que uno no pueda respirar bien, ¿no? O se esfuerce demasiado para respirar. Entonces, como el paciente no puede respirar, nosotros tenemos que administrarle oxígeno para que se sienta mejor, ¿no? Para que el paciente se recupere, para que se produzca ese intercambio gaseoso, ¿ya? Otro punto que tenemos que tener en cuenta para los pacientes con neumonía es la hidratación. Tiene que tener una hidratación, tiene que administrarse un suero endovenoso, ¿ya? Tiene que tener reposo, tiene que estar en cama, si es que no está internado en un hospital, y la administración de analgésicos, antitérmicos y también antibióticos. Otra enfermedad que también es muy, digamos, común hoy en día es la EPOT. ¿Qué significa EPOT? EPOT es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Entonces, ustedes van a escuchar, tiene el mal de EPOT. ¿Qué es EPOT? EPOT, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ustedes ya saben, ¿no? Es una enfermedad conocida, ¿no? Por la obstrucción persistente de las vías respiratorias. O sea, se obstruyen las vías respiratorias. Y dentro de estas EPOT, de estas enfermedades pulmonares que obstruyen, tenemos dos, ¿no? Las principales, que es la bronquitis y el enfisema pulmonar. En la bronquitis crónica, presenta una tos prolongada con moco, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos tos
y a veces tenemos secreción, ¿no? Y expectoramos. Tosemos y expectoramos y eliminamos una secreción, ¿no? Entonces, y el enfisema, que es la destrucción de los pulmones a largo plazo, ¿no? O sea, no es en el momento, ¿no? Entonces, de repente, a veces tenemos gripes mal curadas, bronquitis mal curadas, ¿no? Y entonces nos da muy continuo, ¿no? Digamos, en este invierno me dio 2, 3 veces, me cuidé, me puse, cuando tomé pastillas, me sentí bien, ya no completé el tratamiento, de repente al mes siguiente me vuelve a dar, y con el pasar de los años se puede complicar, ¿no? Cuando yo, digamos, ya sea adulta mayor, cuando ya sea, ¿no?, viejita, entonces ahí se va a dar, ¿no?, lo que es, se van a destruir mis pulmones. Una de las causas del EPOT, de la enfermedad pulmonar obstructiva, es el tabaquismo, como hemos visto en el video, ¿no? La causa principal de todos estos problemas pulmonares es el tabaco, el cigarro, ¿ya? También tenemos el uso frecuente de gas para cocinar sin ventilación. O sea, digamos, si estamos cocinando en un ambiente que no tenga ventilación, que no haya aire, ¿no? Digamos también las personas que cocinan, por ejemplo, en el campo, que usan la cocina a leña, ¿no? Ese humo que bota la leña, eso entonces es absorbido por nuestros pulmones también, ¿no? Después también, por ejemplo, puede ser cuando estamos según el trabajo que a veces uno desempeña, están expuestos a algunos gases, a inhalar algunos gases, de repente los que trabajan en la mina, ¿no? De repente los que trabajan, por ejemplo, en las carreteras, ¿no? Que están en ese trabajo donde están inhalando, ¿no? Esos gases, ese polvo, ¿no? Inclusive el humo del cigarrillo, no tanto de la persona que fuma, sino de la persona que está al lado. Si yo estoy fumando, ¿a quién le hago más daño? A la persona que esté a mi lado, ¿no? Entonces la persona que está a mi lado, ella no fuma, pero está inhalando el humo que yo estoy eliminando, ¿no? En cuanto a su tratamiento de las enfermedades de POT, tenemos, por ejemplo, las inhalaciones, ¿no? Las inhalaciones que su fin, su objetivo es dilatar las vías respiratorias para que haya un mejor ingreso del oxígeno, ¿no es cierto? También la administración de los esteroides. Los esteroides son medicamentos que provocan un efecto antiinflamatorio, ¿no? Entonces, como las vías respiratorias están inflamadas, ¿no? Como los bronquios, digamos, están inflamados, están hinchados, digamos, entonces la idea es que baje ese hinchazón para que pueda pasar el aire. Los cuidados que hay que tener es consumir bastante líquido, ya sea por vía oral o también, si no, por vía endovenosa, ¿ya? Descongestionar las vías nasales y administrar expectorantes, o sea, para eliminar medicamentos que te hagan eliminar las secreciones, ¿no? A veces tenemos esa tos, pero que no podemos eliminar esa flema que nosotros llamamos. Entonces, ahí los expectorantes nos van a ayudar a eliminar esa flema. En la bronquitis, por ejemplo, es la inflamación de los conductos bronquiales, ¿no? De los conductos bronquiales, o sea, la bronquitis ya no es el alveolo, sino es el bronquio. El bronquio es que se inflama el bronquio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que causa la bronquitis? Causa tos, con mucosidad, con flema. Tenemos dificultad para respirar, hay jadeo, o sea que no puedes respirar como normalmente, y una presión en el pecho, ¿no? Que te duele, que te oprime el pecho porque no puedes respirar bien. La bronquitis puede ser aguda, que te da en ese momento, o si no la crónica, que son repetidas veces, ¿no? Entonces, como les digo, a veces tenemos bronquitis mal curadas, nos da muy repetidas veces. Entonces ya es crónico que te dé. ¿Ya? El tratamiento para la bronquitis es con antibióticos,
¿no? Porque la causa siempre es una bacteria. Y si hay dificultad para respirar, se debe administrar salbutamol. Entonces, ustedes están viendo acá, en esta foto, un bronquio normal, ¿ya? Cómo tiene su luz, cómo tiene su vista, ¿no? Por donde pasa el oxígeno. En cambio, acá un bronquio que está inflamado, ustedes ven, está todito inflamado, por lo tanto, casi ya no se mira, ya no hay pase, ¿no? Ya no hay pase. Por eso es que se provoca la dificultad para respirar, por eso es que se provoca la tos, por eso es que se provoca la presión en el pecho, ¿no? Entonces, esa es la bronquitis. En cuanto al enfisema pulmonar, el enfisema pulmonar es una enfermedad que produce el agrandamiento, ¿no?, de los alvéolos pulmonares. Entonces hemos visto la neumonía es que los alvéolos se vayan a llenar de un líquido, ¿no? De un líquido. La bronquitis es que los bronquios se inflaman. La enfisema pulmonar es que los pulmones se agrandan, los alvéolos pulmonares se van a agrandar, ¿no? Se van a agrandar y, ¿qué se llama? Y se va a producir una dificultad para respirar y por lo tanto una dificultad para que se pueda respirar. Entonces el enfisema es cuando los alvéolos pulmonares se empiezan a agrandar, ¿no? Y al agrandar se van a obstruir. Se obstruye y no vamos a poder respirar. Sus causas del enfisema pulmonar, como ya hemos visto, el cigarrillo, la contaminación ambiental, las industrias, según donde trabajemos también, de repente en la mina o en la casa, como les digo, por lo general en el campo cocinamos a leña. Entonces, y las habitaciones son cerradas, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Y el tratamiento para el enfisema pulmonar, dejar de fumar, los broncodilatadores, o sea, son medicamentos que te van a ayudar a dilatar, ¿no? Y los agentes anticolinérgicos. Estos agentes anticolinérgicos son medicamentos que producen un efecto relajante, ¿no? Relajante y evita el espasmo. Entonces evita que se colapse, que se junte el espasmo, que se quede ahí. Entonces lo relaja, ¿no? El agente anticolinérgico lo va a relajar. Otra de las enfermedades también muy comunes de los pulmones es la bronconeumonía, que es una infección que es de inicio violento y repetitivo, ¿no? Y produce una inflamación en los pulmones y en los bronquios. Entonces, esto es una bronconeumonía. Bronco de los bronquios y neumonía de los pulmones. Entonces, es una inflamación tanto de los bronquios como de los pulmones, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, esta inflamación va a producir que no podamos respirar nosotros como debe ser, y nos puede provocar la muerte. Las causas de la bronconeumonía pueden ser tumores en los pulmones, neumococo, puede ser estreptococos, estafilococos, bacterias, virus, todo, ¿ya? El tratamiento de la bronconeumonía, administrar suero por vía endovenosa. Eso es, ¿no?, básico, la administración de antibióticos para matar justamente todas estas bacterias, broncodilatadores para dilatar los bronquios, ¿no?, y pueda pasar el aire normal, y también el oxígeno, ¿no es cierto?, para ayudar a que el paciente pueda respirar. Una enfermedad muy común, ¿no?, es el asma, y es una enfermedad crónica, ¿ya? El asma consiste en que las vías respiratorias se hinchan, ¿ya? Se hinchan, y entonces, como hemos visto en el bronquio, como las vías respiratorias son unos conductos, entonces estos conductos se van a hinchar, tanto así que ya va a perder la luz, ¿no? Ya del conducto ya se hace más pequeñita. Entonces, eso va a producir unas sibilancias, ¿no? ¿Qué es una sibilancia? Es un sonido que se provoca cuando el aire entra, ¿no?, va a entrar a los pulmones,
pero como es el conducto tan pequeño ya, entonces produce un ruido, ¿no? Entonces como, ¿no? Entonces, esa es una sibilancia que se puede escuchar, ¿no? A veces se puede escuchar, digamos, ya sea con el estetoscopio, o también, si no, así al oído, ¿ya? Provoca tos, provoca dolor en el pecho también. ¿Qué es lo que le provoca el asma? Que hay factores que lo desencadenan, ¿no? Entonces, las personas que son asmáticas ya saben qué les produce ese ataque de asma. Entonces, por ejemplo, son el pelo de los animales, puede ser el polen en las plantas, sobre todo cuando es primavera, por ejemplo. Entonces el polen también les puede provocar el asma, el polvo, digamos, y cuando hay mucho aire, el polvo, los cambios de clima, como les digo, después de los químicos, algún olor, algún químico que sea muy fuerte, entonces también te puede provocar esa irritabilidad, ¿no? Digamos, esa respuesta, que se hinchen las vías respiratorias. También algunos alimentos, digamos los cítricos, puede ser los chocolates, puede ser a veces eh, las papitas, ¿no? Que vienen en bolsitas, como los piqueos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de alimentos también puede provocar ese trastorno. Ya puede desencadenar esta enfermedad del asma. En cuanto a los síntomas, como les digo, encontramos la retracción de la piel entre las costillas, ¿no? Porque uno no puede respirar, necesita como que hace más esfuerzo para tomar el aire, ¿no? Entonces, cuando uno hace más esfuerzo para tomar el aire, ¿qué provoca? Provoca que las costillas se retraigan, ¿no? Empiezan a subir, ¿no? Entonces, esa es un síntoma del asma, ¿ya? Y en cuanto a los medicamentos para tratar el asma, se puede utilizar lo que son los broncodilatadores, que son inhaladores, ¿no? Que son unos inhaladores, son unos medicamentos que se administran directamente a la cavidad oral, bucal, ¿no? En forma de aerosol, ¿no? Es un medicamento que no es una pastilla, sino que ese jarabe o esa pastilla es un broncodilatador, pero que está en forma de aerosol, ¿no? Entonces, que se coloca inmediatamente a la cavidad bucal, y ese medicamento, ese aerosol, va a hacer efecto directamente a las vías respiratorias. Entonces, por lo tanto, el efecto va a ser inmediato, ¿no? Entonces, al toque va a dilatar el bronquio y la persona puede respirar mucho mejor. Entonces, pero ese es un tratamiento en ese momento, ¿no? O sea, en ese momento, digamos, es un tratamiento inmediato, pero por lo general hay que seguir a donde un especialista, un neumólogo, para que te dé un tratamiento ya más específico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces el asma, cuando son crisis muy fuertes, ¿no? Te puede producir como una asfixia. También hay otra enfermedad de pulmón, que es el neumotórax. El neumotórax es la presencia de aire, ¿ya? Acá estamos viendo en la figura, es la presencia de aire en el espacio interpleural, ¿no? Entonces, entre la víscera parietal, entre la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Se acuerdan que había un espacio ahí y ahí hay un líquido, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde ahí va a introducirse el aire. Entonces, ese es el neumotórax, cuando hay aire en medio de esas dos pleuras. ¿Y por qué a veces este hecho de que haya aire en estas dos pleuras, en medio de estas dos pleuras, lógicamente que va a afectar
a la mecánica respiratoria, ¿no? Entonces, uno no va a poder respirar normal. De todas maneras, esa situación de que haya aire entre las en la forma que nosotros podamos respirar. Por lo tanto, el paciente se va a sentir mal, ¿no? Entonces, no va a respirar como debe ser. No puede. Este neumotórax, esta enfermedad del neumotórax puede ser traumática, o sea, puede producirse por cómo es que el aire puede llegar ahí, ¿no? ¿Cómo va a llegar el aire puede llegar ahí al pulmón? ¿Cómo va a llegar el aire ahí a las pleuras? Puede ser por un accidente, ¿no? Un accidente de tránsito, puede ser, por ejemplo, una fractura de costilla, ¿no? La costilla es un hueso y de repente puede perforar el pulmón, llegando a la pleura, ¿ya? O también a veces puede ser, por ejemplo, por un, digamos, un asalto, ¿no? Una pelea, un asalto, cuando, por ejemplo, te pueden incrustar un cuchillo, ¿no? Un cuchillo, entonces, si te incrustan un cuchillo, digamos, por la espalda, entonces puede llegar a afectar la pleura, ¿no? Puede llegar a perforar el pulmón. Y entonces ahí es donde va a entrar el aire a la cavidad de entre las pleuras. Y ahí se produce el neumotórax, ¿no? O también dice que puede ser espontáneo, aparece sin ningún traumatismo previo. Y su tratamiento del neumotórax es reposo, ¿no? Observación, tiene que estar un paciente en un hospital, hospitalizado, un drenaje pleural, ¿no? El drenaje pleural consiste en colocar como un dren, ¿no? Como una sonda, directamente entre las dos pleuras, ¿no? Entre las dos pleuras y entonces por aquí, por esta sonda, por este dren, es que va a salir el aire. Entonces ese aire va a dejar que el pulmón funcione como debe ser. En cambio, si se queda así, el aire va a seguir entrando y va a ir apretando, apretando, comprimiendo el pulmón. Entonces la persona le va a faltar más aire, no va a poder respirar. En cambio, entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se coloca un dren, ¿no? Como una sonda, un dren, se coloca directamente acá están viendo al pulmón, entre las dos pleuras, se coloca y entonces va a salir el aire, ¿no? El aire sale y el pulmón ya no se va a comprimir tanto y va a poder la persona respirar, ¿no? También el tratamiento es una pleurodesis química, que es la pleurodesis química, es un procedimiento donde se usan medicamentos para adherir, para que se junten las dos pleuras, ¿no? Es un medicamento, es un procedimiento donde, ¿para qué? Para que las dos pleuras se junten, cosa que ya no entre el aire, ¿no? No puede entrar el aire ahí en medio. Y la videotoracoscopía, como ustedes están viendo acá, entonces se introduce un lente, ¿no? Y va en la pantalla, nos va viendo el médico qué está pasando, ¿no? Que la cantidad de aire, todo lo que pueda pasar entre el neumotórax. Mamá, él ahorita aprende a hablar. Apaguen sus micros. En el edema pulmonar. En el edema pulmonar es una acumulación anormal de líquido en los alvéolos pulmonares, ¿no? Que va a dificultar también la respiración, ¿no? Entonces, la causa del edema pulmonar son por insuficiencias cardíacas, ¿no? Hay una falla en el corazón. Después, cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre a todo el cuerpo, no es eficiente la sangre que bombea. También por una presión alta, ¿no? De la persona.
cuando vamos nosotros, por ejemplo, a un sitio que tiene a unas grandes alturas también, nos puede provocar eso, ¿no? A las arterias, que son estrechas y no llevan la suficiente sangre. Y también, por ejemplo, cuando hay algún daño del pulmón por un gas, ¿no? O una infección grave, ¿no? Se puede complicar, digamos, ¿no? Digamos, si yo tengo una bronquitis o tengo digamos, una neumonía, se puede complicar con un edema pulmonar. El tratamiento de este edema pulmonar es administrar oxígeno, ¿no? Por una mascarilla. Se puede colocar un tubo de respiración en la tráquea, ¿no? Eso se llama traqueotomía. Es cuando como el paciente ya no puede respirar, entonces se hace un pequeño corte en la tráquea, ¿no? Entonces, y por ahí se coloca un tubo para que respire y se conecta a un ventilador mecánico. A ver, tuberculosis. Tuberculosis también es una enfermedad que ya no de repente conocida por nosotros, ¿no? A ver, Alonso, dime. No, Miss, lo siento, me equivoqué. Ya. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad que es infecciosa, ¿no? Infecciosa, una enfermedad que se contagia, ¿no es cierto? Ustedes saben eso por el Mycobacterium de la tuberculosis. El bacilo de Koch se llama, ¿no? El bacilo de Koch es el Mycobacterium que te produce la tuberculosis. ¿Ya? Afecta a los pulmones directamente, pero también afecta a otros órganos, ¿no? La tuberculosis no tan solo te da en los pulmones, la tuberculosis te puede dar peritoneal, en los intestinos, digamos, ¿no? En el hueso, diferentes órganos te puede dar la tuberculosis, ¿ya? Ahora, esta tuberculosis que estamos hablando es de los pulmones. ¿Y cuáles son sus síntomas, no? Sus síntomas de la tuberculosis es la dificultad respiratoria. Llega un momento que ya no puedes respirar, que estás ¿no? en esta fatiga, tienes un dolor torácico, o sea, de todo el tórax, de toda la cavidad torácica, tos por más de 15 días continuo, expectoración con sangre, ¿no? Toses y botas sangre, ¿ya? En la noche se suda, tan solo sudas por la noche. En la noche presentas una sudoración, ¿no? Hay fiebre, pérdida de peso y también sibilancias, ¿ya? Entonces, esta tuberculosis, su tratamiento comprende varios medicamentos, que esta enfermedad está considerada dentro de los programas del Ministerio de Salud, que su tratamiento es gratuito, ¿no? Gratuito a todas las personas que presenten la tuberculosis. Sus medicamentos se llaman rifampicina, isoniazida, piracidamida, y que se toma por periodos largos, ¿no? Por ejemplo, es la primera fase, segunda fase, por lo general cada fase dura 6 meses. Entonces, si termino la primera fase, paso a la segunda fase hasta que ya me salga negativo, ¿no? Entonces, la enfermedad de la tuberculosis tiene curación, se cura, ¿ya? Pero entonces, por eso hay que cuidarnos para que no nos contagiemos. Otra enfermedad también, fibrosis pulmonar, es, por ejemplo, consiste en que la formación de un tejido cicatrizal, como una costra, ¿no? Como una costra que se forma dentro de los pulmones, en los alveolos y los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces, el alveolo, ustedes han visto, estos saquitos están irrigados por los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Esta es la sangre, acá está la arteria, esta es la vena, y este es el alveolo. Entonces, ¿qué pasa con la fibrosis pulmonar? Sucede que justo en esta capa del alveolo se forma una cicatriz, como una costra, ¿no? Entonces se endurece. Tal es así que
no se va a producir el intercambio de oxígeno como debe ser. No va a pasar fácilmente el aire. Entonces, por lo tanto, la sangre no va a poder pasar la sangre suficiente a todo nuestro cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, este es un alveolo con fibrosis. Están viendo que está todo, sus capas están gruesas, ¿no? Y son duras, como una costra. En cambio, lo ideal son estos. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Que ya nos falta poquito. No, Miss. Bueno, me han entendido, me espero, ¿no? Sí, Miss. Por ahí, Miss. ¿Cómo? A ver, ¿quién me ha dicho? ¿Alonso? No, yo no he sido. Miss, buenos días. ¿Ah? Bueno, entonces ya hemos visto lo que son los pulmones, ¿no es cierto? Ya hemos visto los que son los bronquios, hasta la parte última de su bifurcación, que son los alvéolos pulmonares. Hemos visto también cuáles son las enfermedades más comunes de los pulmones, ¿ya? El tema más amplio, no lo vamos a hacer ahora en cuanto a las enfermedades, esto ya les corresponde en otro curso, ¿no? Pero ya para que tengan idea cuáles son las enfermedades más comunes. Ya, ahora vamos a hacer lo que es la fisiología de la respiración. ¿Cómo es que se produce la respiración? ¿Ya? Entonces, eso por favor quiero que lo entiendan. Es algo sencillo, lo he hecho de la manera más fácil para que ustedes lo entiendan. ¿Ya? Entonces dice que el proceso de la respiración. ¿Ya? Tenemos dos procesos de intercambio de gases. ¿Ya? Hay el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y la atmósfera. Entonces la atmósfera es el aire, es lo de afuera, ¿no es cierto? Entonces ese intercambio de oxígeno que está entrando a mi cuerpo, a mis pulmones, y se va a intercambiar con la sangre, se llama respiración externa, ¿ya? Porque el aire está entrando de la parte externa, está entrando de afuera, ¿no es cierto? Entonces, se llama respiración externa. A eso lo vamos a llamar respiración externa. A ese proceso de intercambio del oxígeno y el anhídrido carbónico o el dióxido de carbono entre la sangre y la atmósfera, ¿no? Entonces, yo inhalo el oxígeno que está afuera, ¿no? Lo inhalo y en mis pulmones se va a llevar el intercambio a nivel de los alvéolos con la sangre, ahí se va a intercambiar y yo voy a eliminar el dióxido de carbono. Eso se llama respiración externa, ¿ya? Ahora, el proceso de intercambio de gases entre la sangre de mis capilares, ¿no es cierto? Cuando yo absorbí el oxígeno, ¿no?, de la atmósfera, entraron a mis alvéolos. En mis alvéolos estaban en contacto con la sangre, con los capilares. Entonces, ahí es donde los vasos sanguíneos captan el oxígeno, ¿no? Ahí ese intercambio, captan el oxígeno y lo van a llevar a todos los tejidos, a las células de todos mis tejidos, de todo mi cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama respiración interna. ¿Está claro, chicos? Chicos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Puedes explicar la noción otra vez, por favor? Voy a repetir de vuelta. Ya. Entonces, Mis tengan... manzanitas. ¿Qué? Siga, Miss, siga. Está recontra fácil, chicos. Entonces, el proceso de la respiración, como les digo, se da por dos procesos, ¿ya? Un proceso es la respiración externa. ¿Cuál es la respiración externa? ¿Puedes repetir, Miss?
Ya, estoy repitiendo, por favor, estén atentos, ¿ya? La respiración externa es cuando yo voy a, el intercambio del oxígeno, el oxígeno que yo estoy recibiendo de la atmósfera, yo inhalo ese oxígeno, ¿no es cierto? Y entra a mis pulmones, a mis alveolos, y en el alveolo se va a producir el cambio, ¿no es cierto? Se introduce el intercambio en el alveolo. Deja el oxígeno y yo elimino el dióxido de carbono. Entonces, eso se llama respiración externa, ¿ya? Ese proceso se llama respiración externa. Cuando yo, la respiración que se realiza, cuando yo inhalo el aire, ¿no?, de la atmósfera, y se va a producir el intercambio en mi pulmón, en mi alveolo, con la sangre, ¿no es cierto? Esa es la respiración externa. La respiración interna, ¿en qué consiste este proceso de respiración interna? Es el intercambio que hay entre la sangre de mis capilares con las células de todos mis tejidos de mi cuerpo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Son dos tipos de respiración. Una es externa y la otra es interna. La externa es cuando yo inhalo el oxígeno de la atmósfera y el intercambio se realiza en el alveolo pulmonar, ¿no es cierto? Con los vasos sanguíneos. Ahí ocurre el proceso, la respiración externa, ¿no? Se produce el cambio, se produce ahí el intercambio y yo elimino, otra vez cuando exhalo voy a eliminar el dióxido de carbono. Esa es la respiración externa. Y la respiración interna es cuando el intercambio que se realiza, cuando ya el oxígeno se encuentra en mi sangre y se va a encontrar con las células de mis tejidos de todo mi cuerpo y se va a intercambiar, ¿no? Entonces, esa es la respiración interna, ¿no? Dice que el proceso de la respiración externa, ¿ya? Entonces, acuérdense, la externa es cuando yo lo que hacemos todos, nosotros que estamos ahorita, estamos respirando, ¿no es cierto? Y estamos tomando aire de la habitación donde estamos. Entonces, ese proceso de esta respiración externa dice que tiene 4 etapas principales, fundamentales, ¿ya? La primera etapa es la ventilación pulmonar, ¿ya? O el intercambio que hay del aire entre la atmósfera y los alveolos pulmonares, ¿no? Lo que les decía, los alveolos pulmonares. Entonces, cuando yo ingreso el aire, ¿no? Ingreso el aire y se va a ir a mis alveolos pulmonares. Y voy a eliminar el dióxido de carbono. Esa ventilación se realiza por medio de 2 movimientos, ¿no? Que es la inspiración y la expiración, ¿no es cierto? Cuando nosotros inspiramos el aire, tomamos aire, a ver, inspiren, ¿no es cierto? Ese es cuando estamos tomando aire, nosotros estamos inspirando. Entonces el aire está entrando a nuestros alveolos pulmonares. Y la expiración es cuando nosotros estamos eliminamos el dióxido de carbono. Esa es la expiración, ¿ya? Entonces, en la ventilación pulmonar se da 2 movimientos, ¿no? La inspiración y la expiración, ¿ya? Por esos 2 movimientos es que se realiza esta ventilación pulmonar. ¿Está claro, chicos? Sí, Miss. Ya. Sí, Ahora, Miss. la siguiente etapa de la respiración externa es la difusión de gases, ¿no? O paso del oxígeno y del dióxido de carbono desde los alveolos a la sangre y viceversa. Una vez que el oxígeno ya está en mis alveolos pulmonares, ya, está en mi alveolo pulmonar, entonces, ustedes han visto que el alveolo pulmonar está todito, ¿no? Lleno, cubierto de vasos capilares, de vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y son membranas muy finitas, muy, muy delgaditas, ¿ya? Que por difusión, el oxígeno que ha entrado del aire, ¿no? Mediante la inspiración,
Yo he inspirado y ha entrado el aire a mis alvéolos. Entonces, cuando está el oxígeno en los alvéolos, se va a pasar a la sangre, el oxígeno. Lo bueno, ¿no es cierto? Se pasa a la sangre. Y lo malo, que es el dióxido de carbono, se va a pasar al alvéolo. Y lo voy a botar en la expiración, ¿no? Entonces, cuando yo ya me expiro, ya boto el dióxido de carbono. Entonces, eso se llama difusión de gases, ¿no? El intercambio que va a haber. Una vez que ya el oxígeno esté en el alvéolo, entonces el oxígeno pasa a la sangre, ¿no? Para ser llevada al corazón y a todo nuestro cuerpo, el oxígeno, lo bueno, y esa sangre que tiene dióxido de carbono que está mala, se pasa al alvéolo, ¿no? Y una vez que esté en el alvéolo, es eliminado mediante la expiración. Eso se llama difusión de gases. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa es el transporte de gases por la sangre y los líquidos hasta llegar a las células, ¿no? Esto ya vendría a ser lo que es, lo que estamos diciendo nosotros, la respiración interna. Entonces, una vez que ya el oxígeno está en la sangre, ¿no? Ya pasó de los alvéolos, ya pasó a la sangre, ¿no es cierto? Por la difusión, ya pasó a la sangre. Entonces, ahora que está en la sangre, este oxígeno tiene que ser transportada, digamos así, a todas las células de nuestro cuerpo, ¿ya? A todas las cuerpos. Esa es la tercera etapa, el transporte de los gases, del oxígeno. Y la cuarta etapa es la regulación del proceso respiratorio, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros regulamos el proceso respiratorio? Por ejemplo, cuando nosotros estamos tranquilos, respiramos bien, yo no voy a decir, voy a respirar rápido, voy a respirar lento, ¿no? Cuando corremos, respiramos más rápido. Cuando nos asustamos, respiramos más rápido. Cuando dormimos, respiramos más lento. Entonces, ahí se da la regulación del proceso respiratorio, ¿ya? Entonces, tiene 4 etapas principales la respiración, ¿ya? La primera, que es la ventilación pulmonar, mediante la inspiración y la expiración, ¿no es cierto? De ahí pasamos a la difusión de gases, que es el intercambio del oxígeno que se encuentra en el alvéolo, va a pasar a la sangre, y el dióxido o el anhídrido carbónico, el dióxido de carbono, va a pasar al alvéolo para ser eliminado, ¿no es cierto?, a la atmósfera. Después de ahí vamos a pasar al transporte del oxígeno por la sangre. Entonces, una vez que el oxígeno ya esté en la sangre, es transportado a todas las células de nuestro cuerpo, ¿no? Y por último, la regulación del proceso respiratorio. Acá vamos a un poquito a ahondar lo que es la ventilación pulmonar, ¿no? Como les decía, es la primera etapa del proceso de respiración y consiste en que el flujo de aire ingresa hacia adentro y hacia afuera de los pulmones mediante la inspiración y la expiración. Hay muchas personas que a veces se equivocan, ¿ya? Se equivocan en estos términos. No saben cuál es inspiración y no saben qué es expiración. A veces todo lo contrario, ¿no? Entonces, cuando ustedes digan inspiración, es como cuando ustedes dicen, a ver, inspírense en algo bonito, y uno empieza a soñar que estoy en, no sé, en un paisaje, que estoy en Europa, estoy viajando. Entonces, inspiración, ¿no? Es cuando ingresa el aire a mi cuerpo, a mis pulmones, ¿ya? Esa es la inspiración. Y la expiración es cuando sale el aire de mis pulmones. Esa es la ventilación pulmonar. Esa es la primera etapa. Y esta ventilación pulmonar consiste justamente en el ingreso del aire y la salida del aire de los pulmones. ¿Mediante qué procedimientos? ¿Mediante qué movimiento? Mediante el movimiento de la inspiración, que es cuando ingresa, y la expiración, que es cuando sale. ¿Ya? Acá, por ejemplo, está, para que lo vean bien, una figura, ¿no? La inspiración es cuando el diafragma se contrae y los pulmones se expanden, ¿no? Acá. Entonces el diafragma está en la parte de abajo
y el diafragma se contrae, ¿no? Se va, ustedes saben que el diafragma, este músculo del diafragma, está unido, ¿no? A los pulmones, a la pleura, ¿no? Son como unos elásticos. El músculo del diafragma es como unos elásticos. Entonces, cuando el músculo del diafragma se va a contraer, se va a achicar, entonces va a jalar a los pulmones, ¿no? Jala a los pulmones y los pulmones se van a expandir, se agrandan, ¿no? Se hinchan. Y acá va a entrar el aire, acá entra el aire. Es como esto, digamos, ¿no? Este es el pulmón. Entonces, si yo voy a jalar, voy a jalar el diafragma se contrae, entonces va a provocar que el pulmón también se agrande. Si el diafragma se relaja, ¿no? El diafragma se relaja, vuelve a su sitio normal, no se relaja, entonces ya los pulmones también se van a retraer, ya sale el aire, ¿no? Entonces, ese es un procedimiento, pues, la maravilla del ser humano, ¿no? Cómo se realiza este procedimiento, ¿no? Tal es así la naturaleza tan, ¿no? Tan ideal, ¿no? Genial, ideal, maravillosa, que este diafragma se contrae y los pulmones, y entra el aire a los pulmones, ¿no? A los pulmones, se produce el intercambio gaseoso, y al instante el diafragma se relaja y hace que se elimine el aire, ¿no? Entonces, el flujo, dice, del aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones, o sea, ese flujo que entra y que sale de los pulmones, se produce por una bomba, ¿no? Es como que entonces los músculos respiratorios con el diafragma son los que van a dar ese flujo, ¿no? Entonces, si digamos el diafragma se contrae más, entrará más aire a los pulmones. Si el diafragma se contrae menos, entrará menos aire también a los pulmones. Digamos, si yo estoy haciendo ejercicio o por ahí corrí rápido, no sé, me asaltaron de repente y yo corro para liberarme, ¿no? Va a llegar un momento que empiezo a respirar rápido, ¿no? Entonces, y mi cavidad torácica empieza a expandirse más de lo normal, ¿ya? Entonces, si el diafragma y los músculos respiratorios empiezan a funcionar, digamos, a permitir que entre más aire, lógicamente, que los pulmones también se van a expandir mucho más, ¿ya? Entonces, ¿quién provoca eso? El flujo de aire, la cantidad de aire que va a entrar al pulmón y va a salir, es justamente los músculos respiratorios, ¿no? Que ya también los vamos a ver, ¿cuál es el principal músculo respiratorio? A ver, chicos, ¿cuál es el principal músculo respiratorio? No hay nadie. Chicos, ¿cuál es el principal músculo respiratorio? Intercostales, ¿sí? Ya, ahorita lo acabo de decir en la anterior figura. ¿Cuál es el principal músculo respiratorio? La inspiración. ¿Cuál es el principal músculo de la respiración? Lo hemos visto acá. ¿Qué se llama esto? El diafragma. El diafragma. El diafragma es el principal músculo de la respiración. No les estoy diciendo que es el que es el que dirige la respiración. Si se contrae, cuando se contrae el diafragma es cuando el aire entra a los pulmones. El diafragma se relaja, el aire sale de los pulmones. ¿Ya? Lógicamente que también hay otros músculos respiratorios, pero el principal es el diafragma. ¿Listo? Creo que ya están cansándose, chicos. ¿Ya? Acá yo los quiero, bueno, indicar durante la inspiración. Ya les he dicho, ¿no? La inspiración, inspírense, tomen aire. Esa es la inspiración.
y el diafragma se va a contraer, lo que ya les estoy explicando, ¿no? Se contrae el diafragma y los pulmones se hinchan porque el aire entra, ¿ya? Entonces, a la cavidad torácica, ¿no? En la inspiración, los músculos respiratorios, el diafragma se relaja y y el aire se elimina, ¿ya? Bueno, esto ya no les voy a leer, bueno, esto ustedes ya en su casa lo pueden leer con más detenimiento, pero yo les estoy explicando lo que quiere decir, ¿ya? Ahora vamos a ver, por ejemplo, el trabajo respiratorio. ¿Qué es el trabajo respiratorio? El trabajo respiratorio es la respiración normal, tranquila que nosotros tenemos. Cuando la respiración es un acto involuntario, yo no voy a estar pensando, mientras estoy dándole las clases, yo no estoy pensando, tengo que respirar. Cuando yo estoy durmiendo, cuando estamos durmiendo, nadie está pensando que tenemos que respirar. Entonces, el trabajo respiratorio es una respiración normal y tranquila. Cuando yo estoy sentada, estoy mirando televisión, ese es el trabajo respiratorio, ¿ya? La contracción de los músculos respiratorios más trabajan en la inspiración, ¿no? Porque ahí es donde el músculo respiratorio trabaja en la inspiración, cuando ya el aire se introduce a los pulmones. Cuando ya el aire sale, entonces los músculos vuelven a ser, ¿no? Se relajan, ¿ya? Entonces, los músculos tan solo trabajan cuando se inspira y no cuando se expira. O sea, cuando respiramos, los músculos respiratorios tan solo van a trabajar más en la inspiración, ¿no? Porque ahí se van a agrandar. Cuando se relajan, están pues relajados, no hay trabajo. Aquí otra figura para que ustedes entiendan, vean, cuando inspiramos, cuando entra el aire, ¿no? Los músculos abren el tórax, los músculos se expanden, se abren, ¿no? ¿Ya? Y los pulmones se expanden, porque está entrando el aire, ¿no es cierto? Está entrando el aire y el diafragma se contrae, o sea, jala para abajo. Ay, chistes, ¿ahora dónde está? Uy. Ay, Dios. Espérense, no sé qué he hecho acá, que todo lo he movido. Acá está, ya. Entonces, el diafragma jala, el músculo del diafragma jala, entonces va a provocar que los pulmones tengan más campo para que entre el aire. Y la expiración es todo lo contrario, ¿no? El diafragma sube, se relaja y otra vez vuelve a su sitio, entonces otra vez los pulmones se contraen y sale el aire, ¿ya? Entonces, el proceso de la inspiración y la expiración está recontra fácil, ya les he repetido como no sé cuántas veces, chicos, ¿ya? En cuanto a la ventilación alveolar, o sea, esto es ya cuando el oxígeno ya está en los alveolos, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, es muy importante porque acá se da la renovación, ¿no? Continua. Acá se renueva lo que es el oxígeno, ¿no? Y pasa a lo que es, el oxígeno pasa a lo que es la sangre. Ustedes han visto que los alveolos pulmonares son como unos saquitos, bastante saquitos, como un racimo de uvas, pero este racimo de uvas está cubierto de puros vasos capilares. Entonces tiene un contacto muy próximo, muy afín, muy cerquita, digamos así, con lo que es la sangre, ¿ya? Acá vamos a ver ahorita, esta es ya la difusión o intercambio de gases, que vendría a ser la segunda fase, ¿no es cierto? Ya la primera fase hemos dicho que es la ventilación pulmonar, mediante dos procesos, la inspiración y la expiración, ¿ya? Ahora vamos a ver la difusión o intercambio del oxígeno con anhídrido carbónico. ¿Ya? Una vez que los alveolos se han ventilado con aire nuevo, entonces cuando yo inspiro, ¿no? El aire nuevo entra
mis alvéolos, ¿no es cierto? Entonces, en el alvéolo yo ya tengo mi aire nuevo. Ya. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Es la difusión del oxígeno. El oxígeno que hay en el aire que yo he inspirado, he inhalado, ¿no es cierto? Ese oxígeno va a pasar hacia la sangre por difusión, ¿ya? Y el dióxido de carbono que está en la sangre, que ya no sirve, que ya está trayendo la sangre de todo mi cuerpo, entonces ese dióxido de carbono se va a pasar a la sangre, al alvéolo, ¿no? Hay un intercambio, ¿no? Hay un intercambio. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Hay un intercambio. Acá, por ejemplo, ¿no? Estos son los alvéolos, estos son los vasos capilares. Entonces, aquí es donde se da la difusión, el intercambio de gases. Acá, por ejemplo, estamos viendo que este es un bronquio, un bronquiolo. El oxígeno está entrando, el aire está entrando, ¿no? Y va a entrar a los alvéolos, a los alvéolos, a los alvéolos. Estos alvéolos tienen un contacto muy estrecho con los capilares sanguíneos, ¿no? Con la sangre. Tal es así que estas membranas de los alvéolos, como ya no tienen cartílago, ya son puras mucosas, ¿no? Y tejidos muy suaves, muy delgados, por difusión, están muy pegados a los vasos capilares y por difusión se pasa, ¿no? Pasa el oxígeno a la sangre, ¿no? Y deja, en el alvéolo se va a quedar lo que está el dióxido de carbono, que es lo que vamos a eliminar. Entonces yo elimino el dióxido de carbono. Entonces, ese es el proceso del intercambio de gases. ¿Ya? Entonces ya estamos en la segunda fase. Hemos visto la ventilación pulmonar que se da mediante la inspiración y la inhalación y la expiración. Después la segunda fase es el intercambio de gases, del oxígeno y el dióxido de carbono, que estamos viendo ahorita en el alvéolo pulmonar. Ahora estamos en lo que estamos viendo, el transporte del oxígeno. Entonces, ahora ya el oxígeno ya no está en el alvéolo, ya se pasó a la sangre, ¿no es cierto? Entonces, una vez que el oxígeno ya ha atravesado la membrana respiratoria del alvéolo, ¿no es cierto? Y ha llegado a la sangre, entonces ahora tiene que ser transportado a todos los capilares de nuestros tejidos, a todas nuestras células de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Llevando el oxígeno. Entonces, el oxígeno, dice, se realiza principalmente, se une, dice, con una molécula de hemoglobina. Entonces, ustedes saben que en la sangre hemos visto que tiene glóbulos blancos y glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los que tienen las moléculas de hemoglobina, ¿ya? Entonces, este oxígeno se va a juntar con esta hemoglobina y mediante el recorrido de la sangre es que lo va a llevar a todo nuestro cuerpo, a todas las células de nuestro cuerpo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está el glóbulo rojo, el oxígeno de los pulmones, ¿no? Que ya pasó el alvéolo, ya está en la sangre. Entonces, acá en este glóbulo rojo hay las moléculas de hemoglobina, se juntan, se fusionan los dos, se fusionan, y entonces empieza el oxígeno y empieza a ser liberado a todas las células de nuestro cuerpo, ¿no? Mediante la sangre que recorre todo nuestro cuerpo, empieza a ser liberado en todos nuestros tejidos. ¿Ya? La hemoglobina, como les dije, es una proteína de color rojo que se encuentra dentro de los hematíes, dentro de los glóbulos rojos. El transporte de dióxido de carbono, ¿no? Que es lo que, digamos, el resultado después que se produce el metabolismo celular, después que se absorbe la energía. Entonces, ¿qué queda, no? La sustancia de desecho es el dióxido de carbono. Entonces, este dióxido de carbono es recogido por la sangre, es llevado a los pulmones y en los pulmones es eliminado cuando yo voy a exhalar, ¿no? Inspiro y exhalo, ¿no? Entonces, ahí está el dióxido de carbono. Y en cuanto a la regulación de la respiración, por ejemplo,
es en cuanto de, por ejemplo, depende, ¿no? Depende. Hay que mantener unos niveles óptimos de lo que es oxígeno y lo que es anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, tienen que estar en un nivel apropiado, no más que todo, por ejemplo, para que haya una buena funcionabilidad celular, para que haya una buena oxigenación en mis tejidos, en mi cuerpo, ¿no es cierto? Si yo no absorbo buena cantidad de oxígeno, pues tampoco mis células de mis demás tejidos de mi cuerpo no van a poder funcionar. ¿Ya? Entonces, también a lo mismo hay que tener, esta regulación de la respiración también tiene que ver mucho con el sistema digestivo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando comemos, nosotros respiramos. Cuando hablamos, nosotros respiramos. Cuando tosemos, nosotros respiramos. Entonces, esta regulación de la respiración tiene que ver con todos esos sistemas, ¿no? Tiene que integrarse. La respiración no es algo muy separado que no tenga que ver con las demás funciones que realizamos, al contrario, ¿no? En todo lo que realizamos, la respiración tiene que estar ahí, ¿no? Debe ser siempre se integra. Entonces, la respiración en nuestro cuerpo, en nuestro ser humano, hay el centro de respiración, es el bulbo raquídeo o en el encéfalo, ¿no? Aquí es donde es el centro de respiratorio. Y el control nervioso de la respiración, como les decía, por ejemplo, a veces la respiración puede modificarse por varios estímulos, ¿no? Por ejemplo, un estímulo puede ser el pH, ¿no? Del cuerpo mismo, si puede ser alcalino, puede ser ácido, o también por situaciones como el ejercicio, las emociones, la presión arterial, la temperatura elevada o baja. Entonces, según eso, también la respiración puede variar, ¿no? Según estos estímulos. Y los músculos respiratorios, los músculos que intervienen las inspiraciones, es el diafragma, como les digo. El diafragma es un músculo básico. El diafragma, los intercostales externos, los escalenos y el esternocleidomastoideo, ¿no? Esos son los músculos inspiratorios. Prácticamente estos son los que trabajan, ¿no? Hemos dicho que el trabajo respiratorio más se da en la inspiración que en la expiración. Entonces, cuando uno inspira, cuando uno toma aire, ahí es donde más trabajan los músculos. ¿Qué músculos? El músculo diafragma, el intercostal externo, los escalenos y los esternocleidomastoideo. Y los músculos expiratorios, o sea, los que se relajan, son los intercostales internos y la pared abdominal. Eso es todo, chicos. No sé, creo que se han cansado. Espero que estén ahí todavía. Sí, Miss. Ya. Miss, acá estamos. Despierten, Sigo vivo. despierten. Ya. Entonces, espero que me hayan entendido, chicos. Léanlo, investiguen ustedes por su parte, ¿no? Yo les he hecho de la manera más sencilla para que me puedan captar bien, ¿no? Lo ideal es cómo funciona la respiración, cómo se produce la respiración, ¿no? Cuántas partes tiene, cuántas etapas, y eso es lo básico que nosotros tenemos que saber, ¿ya? La tarea, la actividad, la voy a subir más en el transcurso del día. Como les dije en la mañana, todavía no sale el sol, yo pensé que todavía era temprano y ya no me dio tiempo para subirla, ¿ya? Entonces, en el transcurso de la mañana del día lo voy a hacer. Estén atentos, por favor. Cualquier duda que tengan, mándenme un mensaje en el WhatsApp, por favor, escriban. Después yo no voy a tener problemas de la tarea, ¿no? Como les he dicho. Ya se les he explicado bien cómo son las tareas, cómo quiero las tareas, y ahora se ha pedido las tareas de una semana de diferencia,
¿no? Si la primera tarea yo les pedí para, creo que el fin de semana, para 2 días, después les he habilitado la plataforma para que se pongan al día en todas sus tareas hasta el día de hoy. O sea, ¿o no? Sí, ¿Ya? Miss. Ya, Sí, entonces, chicos, no desaprovechen esa oportunidad que tienen. No la desaprovechen, por favor. Y acostúmbrese a hacer lo que uno les pide, ¿ya? Desgraciadamente, si no está la tarea como yo les estoy pidiendo, lo siento mucho, pero yo no lo voy a calificar. ¿Ya? Miss, una pregunta. Dime. ¿Qué se llama? Los resúmenes, ¿tenemos que hacer la parte en un cuaderno o lo podemos hacer en una hoja oficio? Ya, eso quiero que aclaremos bien y que de una vez nos pongamos de acuerdo. ¿Ya? Todos. Ya, escuchen una cosa. Cada clase hecha, ustedes obligatoriamente tienen que hacer su resumen. ¿Ya? Un resumen en un cuaderno. Háganme un resumen en un cuaderno. ¿Cualquier color, Miss? Cualquier color. Ya, cualquier color. Miss, Dime. Y el folder, Miss, el folder. Ya. Escuchen, a ver, esperen un ratito. Ya. Aparte, son los trabajos que yo les pido, ¿verdad? Sí. La monografía, los dibujos, la infografía, no sé, los diagramas, el mapa conceptual, todos esos trabajos podemos quedar, si no digamos, ya, manejemos un portafolio. Ya, manejemos un portafolio, ¿ya? ¿Y cómo podemos hacer? Podemos hacer en una parte todo lo que son trabajos. Digamos, trabajo de la célula, el primer trabajo, ya, su trabajo. 2, trabajo de los niveles de organización, su trabajo. Trabajo del sistema muscular, su trabajo. Todo, porque cada tema tiene su trabajo. No hay ningún tema que no tenga trabajo, ¿eh, chicos? ¿Ya? El resumen de la clase no es el trabajo del día. Ay, disculpen. El trabajo de resumen no es el trabajo, no es la tarea, no es la actividad. El resumen es sí o sí tienen que hacerlo en su casa. El resumen. Fuera del resumen es la actividad que se les deja. ¿Ya? Entonces, ustedes digan, quieren tener un folder donde van a colocar sus trabajos que se les va a dejar y aparte un cuaderno donde vayan a hacer el resumen de las clases, o si no, podemos tener un portafolio, ¿no? Y en la última parte, de repente, le ponen ahí una división donde se pone todos los resúmenes de todas las clases. Y en la parte de adelante y ponemos todos los trabajos que estamos haciendo. Sí, está bien eso, Miss. sí, porque yo ya Está bien, empecé a hacer los Yo estoy haciendo las tareas en mapas hojas y bond empezó a hacer y ya. los resúmenes también en hojas bond. Ya, entonces quedamos en que manejamos un portafolio nada más. ¿Ya? Sí. El Miss, ¿el portafolio de qué color va a ser? Miss, buenos días. Yo estoy haciendo en un cuaderno, bueno, el cuaderno lo he dividido en todo, porque es un cuaderno gordito universitario, y lo he dividido para todos los cursos, y en una parte estoy haciendo su curso, y los trabajos los estoy poniendo en un folder. Ya, y esas hojas de tu cuaderno, ¿son grandes, chiquitas? No son grandes. Ya, lo que puedes hacer en todo caso, de repente, ¿no? Haces el resumen en tu tarea, en tu cuaderno que dices, y de repente lo puedes adjuntar después en la segunda parte, digamos, de tu portafolio. Sí, puede ser. Puede ser, ¿no? O sea, para que tengamos un solo portafolio. Yo voy a pedir la revisión. Yo voy a pedir la revisión. Ustedes me tienen que mandar un video de su portafolio, ¿no? Yo voy a ver el forro, cómo está presentado. Hay que ver, por ejemplo, la carátula, hay que ver su misión, su visión,
¿no? Su perfil, todo eso, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que tener todo eso bien ordenado. ¿Ya les han dado, creo, una capacitación sobre sobre la carpeta de trabajo o no? Sí. Nos dijo la directora, Miss, que Miss. solo iba a haber un portafolio por todos los cursos. Les han dado ya cómo se va a llevar la carpeta de trabajo, ¿verdad? Chicos. Sí, En Miss. el video decía así. Ya, entonces Solo el portafolio tiene que ir forrado con los colores institucionales, ¿ya? Que es el azulino, ¿no? El azulino, le forran con su papel azul, le ponen su insignia del... Miss, y si él puede ser el portafolio azul, yo le compro de color azul. Solo le pondría la insignia. Ah, ya, perfecto. Ponle la insignia. El azul, portafolio color azul. Ya. Entonces el portafolio, si no se han comprado el negro, el plomo, le forran con un papel lustre azul. Ya está. ¿Ya? Entonces, ya a ustedes les han dado las pautas, cómo se tiene que llevar la carpeta de trabajo. Ustedes ya tienen eso. ¿Ya? Entonces, lo único que yo les estoy ahorita diciendo es que en la parte de atrás, ¿no? En la parte última, digamos así, ordenadamente, bonito, lógicamente, me pongan todos los resúmenes de todas las clases. Yo no quiero que impriman las diapositivas y las pongan, ¿ah? No, ya saben, no quiero nada de impresiones, nada de computadora, todo es a mano. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Sí, Miss. Ya. Bueno, eso es todo, chicos, ya nos estamos pasando. Ya estarán cansados ustedes también. Relájense un poco. Estén atentos, más tarde se les va a subir la actividad. Y por favor, vayan ordenando su carpeta de trabajo y vayan estudiando. Porque como se les dice, la última semana de junio tenemos examen. ¿Ya? Ok, Miss, y cualquier cosa puedo consultar con usted, ¿verdad? Claro, pues, sí. Cualquier cosa Sí. me consultas. Ya, cuídense. Chao, chicos. Hasta la próxima semana. La próxima semana, Miss. Cuídese. Chao. Miss, cuídate. Chao, ustedes también cuídense mucho, chicos. Chao. Sí, yo te esperaré. Si sabes la cuenta regresiva bien.